Con cacerolazos, los brasileños protestaron por la falta de medidas del gobierno de Bolsonaro contra el coronavirus. Máximo Quitral, académico de la UTEM, nos ayuda a entender. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Natacha, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el contacto. Muchas gracias por acompañarnos, Máximo. Primero preguntarte, ¿cómo has visto tú el manejo por parte de Brasil ante esta crisis sanitaria? Bueno, a todas luces, su presidente le ha bajado el perfil al coronavirus, muy en la lógica de su personalidad, tratando de anunciarle a todos sus partidarios que esto es prácticamente una cuestión histérica y que no tiene mucha preocupación desde el punto de vista de la salud. Yo creo que eso igual es un tanto riesgoso e irresponsable, creo yo también. Esto parte, Porque, Máximo, cuando él, por ejemplo, se saca fotos con personas, seguidores, ¿no? Muy de cerca, y era justo cuando coincidía, cuando ya 13 personas de su comitiva, que lo habían acompañado a un viaje de Estados Unidos, estaban ya infectados por el coronavirus, ¿no? Ahí parte, ¿no?, una de las irresponsabilidades, por así decirlo, de Bolsonaro ante el coronavirus, ¿no es así? bueno, sí, desde un comienzo también no creyó mucho en esta pandemia. Siempre le bajó el perfil, insisto, quizás pensando en que era más bien una cuestión comunicacional, que no tendría ningún efecto, y tratando de mostrar que él tiene una personalidad fuerte y que casi está blindado a cualquier tipo de enfermedad. Entonces yo creo que va en esa dirección puntualmente, insisto, muy cercano con su personalidad. Creo que es bastante irresponsable a partir de las cifras que uno va conociendo de cómo se ha ido ramificando también el virus en Brasil. El número de casos sospechosos se cuadriplicó en ese país entre el lunes y el martes. Realmente las cifras son dramáticas. Tiene ya 428 casos, según el último balance, y 4 personas fallecidas. Bolsonaro insiste en que todo esto es una histeria y culpa también, si no me equivoco, a la oposición. Sí, aprovecha también de criticar a sus opositores, responsabilizándolos, justamente de crear un clima complejo contra su persona. Pero bueno, él tendrá en algún momento que entregar algún tipo de explicación con respecto a la mirada negativa que tiene el coronavirus con sus electores. Parece que este fin de semana quiere realizar una actividad bastante amplia, con una participación importante de personas, y eso también puede generar algún tipo de crítica por parte de la oposición, que me parece que son acertadas, entendiéndose lo que ha ocurrido no solo en América Latina, sino que puntualmente la situación dramática que ocurre hoy en Europa. Entonces no hay que bajarle el perfil, pero insisto, también va un poco en la lógica de la personalidad de Bolsonaro. Pero Máximo, considerando ya las cifras que no solamente se concentran en Brasil, sino que en todo el mundo, miles de personas fallecidas, lamentablemente, ¿cómo podría esto beneficiar a Bolsonaro? ¿Por qué no ceder ante una situación que ya es una pandemia y que ya hay entidades como la Organización Mundial de la Salud que están alertando de esto? Además que esto ya le trae costos políticos a Bolsonaro, porque, por ejemplo, sus aliados ya empiezan a romper públicamente con él, como por ejemplo la diputada de Sao Paulo, Janaína Paschoal, del Partido Social Liberal. Sí, bueno, ahí evidentemente que se comienzan a producir los primeros síntomas de crítica directa y de efecto en términos de formación de coalición. Yo insisto que ha sido muy responsable en mirar con bastante distancia lo que ha pasado con el coronavirus, más allá del personalismo que él ha tenido desde que aparece en la política. Eso va a tener un efecto inmediato en su popularidad, va a tener efectos también en la sensación crítica que puede ir aumentando dentro de la sociedad brasileña. Siempre va a mantener un voto duro. Yo creo que lo que hace en este sentido es evitar que su voto duro comience también a generar algún tipo de críticas. Por eso la posición en ese sentido. Ahora, si esto comienza a aumentar, como ha ocurrido en otros casos,
probablemente nos vamos a ver en una situación distinta y claramente el presidente va a tener que adoptar medidas sanitarias para evitar que el coronavirus siga creciendo peligrosamente en Brasil. Estamos viendo ahí en imágenes varios cacerolazos que se registraron en distintos puntos de Brasil. Si no me equivoco, yo creo que es el primer país donde las personas ya se están manifestando en contra de las medidas del gobierno. O sea, ya estamos viendo un malestar generalizado dentro de la sociedad a raíz de las medidas adoptadas por Bolsonaro y también por su actitud. Sí, bueno, en España también ocurrieron cacerolazos. Obviamente el trasfondo es distinto, pero Claro. están motivados por el tema del coronavirus. Entonces también nos estamos dando cuenta de las sociedades que han encontrado estos mecanismos de movilización. En Chile la hemos tenido hace mucho rato, por más de 5 meses. Por tanto, también eso forma parte de un mecanismo de expresión, entendiéndose que el contexto es muy distinto. En España hay una cuarentena bastante fuerte y en Brasil aparentemente las medidas que ha adoptado Bolsonaro son prácticamente débiles para contrarrestar el avance del coronavirus. Entonces, ahí hay un antecedente, entendiendo también que es un presidente que puede ir cayendo en su popularidad y en la medida que la sociedad brasileña considere que esta forma de expresión puede hacer un llamado de atención al gobierno, creo que lo vamos a encontrar mucho más seguido de ahora en adelante. Tú hablas de las medidas de Brasil que ha impuesto Bolsonaro. Hoy se decidió cerrar la mayoría de las fronteras. ¿Cuáles son otras las medidas que Bolsonaro ha impulsado de forma tardía? Mira, la verdad las cosas que yo creo que la política en salud ha sido bastante reactiva, no ha considerado opiniones de los expertos y de gente que viene monitoreando y que tiene algún tipo de experiencia, de expertise en la materia. Yo creo que eso ha sido lento. También hay que ver cómo se va a comportar con respecto a restringir ciertas salidas. Si encontramos a un presidente que el fin de semana que viene hace un evento masivo, claramente no está considerando todas las decisiones que otros presidentes han adoptado. Yo creo que eso también es un punto débil, pero esperemos que la sociedad brasileña también reaccione frente a esta apatía que ha demostrado Bolsonaro con respecto al coronavirus. También te quiero preguntar, Máximo, por una crisis diplomática con China, porque no es solamente el escepticismo de Jair Bolsonaro, sino que también el de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, que culpa justamente a China de la propagación de este virus. La embajada de China, obviamente, en Brasil reaccionó ante esto. ¿Qué consecuencias podría derivar entonces esta culpabilidad que se le está imponiendo a China a raíz de esta pandemia? Bueno, yo creo que forma parte también todo esto del avance que en un momento determinado tuvo China a escala global. Bolsonaro viene llegando de un viaje a Estados Unidos, es muy cercano a Donald Trump, entonces para mí no es coincidencia que este discurso sea similar a lo que también ha manifestado públicamente Donald Trump. Yo creo que también, de alguna manera, esta cercanía con el presidente de Estados Unidos, hay una visión diplomática en términos de responsabilizar directamente del avance del coronavirus a China. Y por tanto, estas relaciones diplomáticas se pueden tensionar. Hoy nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, algunos personeros chinos han usado medios de comunicación, ya sea en los países donde están evidentemente generando tensión, para manifestar una posición crítica a estas decisiones que adoptan algunos miembros de la política global. Yo creo que ahí podríamos encontrarnos, por ejemplo, con algunas cartas, escritos que cuestionen las decisiones y las críticas que el propio Bolsonaro ha determinado. Pero insisto, me parece que esto va muy en línea a la política que ha adoptado Estados Unidos con respecto a China para ubicarlo como el principal responsable de los efectos en salud y, por cierto, también los riesgos que esto ha tenido en materia económica. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias económicas, Máximo? Bueno, normalmente los estados aplican ciertas sanciones, restricciones, aumento de impuestos. Yo no sé si la verdad las cosas China está en esas condiciones en estos momentos, producto de la situación en salud, la economía que está bastante resentida a escala global. Todos los países se están viendo perjudicados en materia económica. No me atrevería a decir que China podría adoptar
medidas inmediatamente, pero con el paso del tiempo podríamos encontrarnos con alguna decisión de esa naturaleza. Lo que sí podríamos encontrar desde el punto de vista político algún tipo de molestia, alguna carta de molestia frente a las declaraciones que ha expresado Bolsonaro por estos días. Yo me imagino que después de que pase, ojalá pronto, ¿no?, esta pandemia y esta crisis sanitaria en el mundo, se va a evaluar las gestiones de cada gobierno, de cómo reaccionó, si es que fue reactivo o si también fue más preventivo o no. ¿Cuál crees tú que van a ser los costos para Bolsonaro una vez superada esta etapa tan crítica? Mira, yo creo que teniendo un voto duro, siento que eso puede ser muy importante para una campaña presidencial. Ahora bien, como todavía estamos en una etapa primaria, por llamarla así, con respecto al coronavirus, Sí. si esto comienza a masificarse, comienzan a aumentar rápidamente los casos de contagio, y esto también comienza a provocar muertes muy rápidas, casi al estilo de lo que ha ocurrido en Italia, que es bastante preocupante. Ahí nos podemos encontrar no solo con un daño en su imagen, en su pérdida de popularidad, sino que también podríamos encontrarnos con una respuesta del movimiento social brasileño que es bastante fuerte. Y si a eso le sumamos una oposición empoderada, podríamos encontrarnos en un escenario político re complejo en términos de que su eventual posibilidad de mantener el poder podría estar en riesgo a partir de esta situación en salud. Yo creo también, y hay que mirar con bastante preocupación, cuáles van a ser los efectos en las economías latinoamericanas. Yo creo que eso también es re importante que estemos analizando y mirando con bastante detenimiento. ¿Y cuál crees tú que van a ser? Mira, a partir de los datos que uno comienza a tener, que son bastante transitorios, por llamarlo así, el impacto que ha tenido el coronavirus incluso está al mismo nivel de los impactos económicos que tuvo la crisis subprime, lo que indica la gravedad del asunto, con economías bastante debilitadas, que no es de ahora, sino que ya vienen economías bastante debilitadas, con los commodities no siendo muy competitivos a escala global. Yo creo que las economías latinoamericanas se van a ver bastante resentidas, porque además los principales socios comerciales se han visto absolutamente perjudicados por el coronavirus. Mira lo que pasa con China, mira lo que está pasando con Italia. Entonces la economía global va a estar muy delicada y en el caso de América Latina siento que va a estar en la misma dirección. Bien, Máximo Quitral, académico UT, muchísimas gracias por este contacto y este análisis también de Brasil y el coronavirus. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches, Natacha.